Hola, en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con cuestionarios offline dentro de un curso del campus virtual. La particularidad de este tipo de cuestionarios es que una vez que el profesor los tiene elaborados, con sus preguntas, que en este caso solo pueden ser preguntas de respuesta múltiple, los alumnos no lo completan de manera online, es decir, dentro del curso del campus virtual, sino que el profesor imprime esos cuestionarios en papel y se los ofrece a los alumnos. Y los alumnos, una vez que lo tengan relleno, se lo devolverán en papel otra vez al profesor y el profesor los escaneará y los subirá a la actividad. Y será el campus virtual quien se encargue de realizar la evaluación de forma automática. Para crear una actividad de este tipo tenemos que activar la edición en el curso y una vez activada tenemos que añadir una actividad o un recurso. Y la que tenemos que seleccionar es esta de aquí, Offline Quiz, cuestionario offline. Le damos a agregar y ahora tendremos que rellenar un formulario con todos los parámetros que van a definir las características de este cuestionario. El primer parámetro es obligatorio y es el nombre del cuestionario. El segundo parámetro es la descripción, donde podemos aportar cualquier información que sea valiosa para el alumno. El siguiente parámetro es la fecha a partir de la cual se va a mostrar esta actividad en nuestro curso. Si no la habilitamos, aparece directamente. Si la habilitamos, aparecerá en la fecha seleccionada. El número de grupos nos permite definir cuántos grupos de alumnos vamos a tener en esta actividad. Y por cada grupo de alumnos tendremos un cuestionario diferente. En este caso lo vamos a dejar en 1. Podemos barajar las preguntas, podemos mezclar las respuestas dentro de las preguntas. El parámetro la revisión se abre y la revisión se cierra definen el rango de tiempo donde los alumnos pueden ver el resultado de su cuestionario. Para ello hay que habilitarlo y seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin. En la configuración del formulario tenemos varios parámetros y los que vamos a ver son, el formato para las hojas de las preguntas. El formato más cómodo va a ser en PDF, que podremos imprimir cómodamente. También podremos imprimir las calificaciones de cada pregunta para que cada alumno sepa cuánto vale cada pregunta. También podemos hacer que se imprima información sobre las preguntas, donde se detallará qué tipo de pregunta es y se detallará cuántas respuestas correctas tiene cada pregunta. En este tipo de cuestionarios solo se permite un tipo de pregunta, que son las preguntas de respuesta múltiple. Entonces, con esta información podríamos decirle al alumno cuántas respuestas correctas hay en cada pregunta. El siguiente grupo de parámetros importantes es los estudiantes pueden ver. Y aquí se define lo que los estudiantes pueden ver en la revisión de ese cuestionario. El intento, si fuera correcta, marcas, retroalimentación específica, retroalimentación general, respuesta correcta, formulario escaneado y formulario escaneado con calificaciones. Depende del carácter que queramos darle a este cuestionario, será importante marcar unas cosas u otras. Por ejemplo, si esto va a ser un cuestionario de examen, pues será interesante a lo mejor no dar la respuesta correcta, ¿vale? Porque si no, cuando un alumno se descargue su formulario con las respuestas correctas, se la podría pasar a otro alumno. Entonces, estas opciones habría que probarlas y ver qué consecuencias tiene utilizar cada una de ellas. Y ya los dos conjuntos de parámetros que nos quedan son los comunes a todas las actividades, que son los ajustes comunes del módulo y las restricciones de acceso. Vamos a marcar respuesta correcta para que se vean todos estos parámetros dentro de la revisión y le daremos a guardar cambios y regresar al curso. Efectivamente ya aparece nuestro cuestionario offline creado y ya es cuestión de entrar dentro de él para empezar a configurarlo y a definir las preguntas que van a componer nuestro cuestionario. Al entrar en el cuestionario offline vamos a ver varias pestañas, las pestañas de información, preguntas grupales, crear formularios, participantes, resultados y estadísticas. Vamos a ver entonces cómo el flujo de trabajo nos va a hacer ir pasando de pestaña en pestaña, completando las labores que tenemos que hacer en cada una de ellas. En la primera pestaña, información, siempre se nos va a mostrar en qué estado está esta actividad y qué tenemos que hacer para poder pasar al siguiente estado. Entonces, de primero lo que nos dice es que algunos grupos de preguntas fuera de línea están vacíos. Por favor, agregue algunas preguntas. Esto quiere decir que, evidentemente, como acabamos de crear esta actividad, todavía no tiene ninguna pregunta. Entonces tendremos que pasar a la segunda pestaña para empezar a crear los cuestionarios que van a estar dentro de esta actividad. El primer selector que vemos aquí es el selector de grupos. Este selector de grupos no tiene nada que ver con los grupos que se pueden definir dentro del curso del campus virtual. Estos grupos se refieren a el número de grupos que yo he definido cuando he creado esta actividad. Podía crear de 1 a 6 grupos y eso quiere decir
que en esta actividad puedo tener 6 grupos diferentes que tendrán un conjunto de alumnos diferentes y sobre ellos es sobre los que voy a generar los cuestionarios. En este caso solo he seleccionado un grupo para esta actividad, con lo cual solo puedo crear preguntas en el grupo A. Entonces, para crear preguntas, lo que tengo que hacer es hacer clic aquí en agregar y puedo agregar una nueva pregunta que solo podrá ser del tipo múltiple, no puede ser de ningún tipo más, o, para hacerlo más rápidamente en este vídeo, puedo agregar preguntas directamente desde el banco de preguntas. En este caso tengo aquí ya 5 preguntas preestablecidas y voy a añadir las 5 preguntas. Y ya tendría dentro de este grupo A, que es el único que hay, 5 preguntas. Estas 5 preguntas tienen una puntuación dentro del cuestionario y puedo ponderarlas como quiera. Si quiero hacer, por ejemplo, que la tercera pregunta valga el doble que las demás, haría clic aquí y pondría aquí un 2. Le daría Enter y ya está. Y también puedo definir la puntuación máxima que otorga este cuestionario. Voy a devolver esto a la puntuación original para que todo valga lo mismo. Y el siguiente paso ya sería ir a crear formularios donde se van a generar los formularios correspondientes a este cuestionario que he creado. Entramos en crear formularios y lo que vemos será una previa de nuestro cuestionario. Podemos barajar las respuestas si queremos y el orden de las preguntas será siendo el mismo, pero las respuestas se van a barajar dentro de cada pregunta. Entonces ahora iremos a la pestaña Formularios PDF y al entrar aquí se van a generar 3 formularios. El formulario de preguntas para el grupo A, el formulario de respuestas para el grupo A y el formulario de corrección para el grupo A. Desde el momento que creamos estos formularios, si volviéramos a preguntas grupales, ya no podríamos aquí agregar ni quitar preguntas, porque ya los formularios que le vamos a dar a los alumnos y con los que vamos a trabajar ya están generados. Entonces, si quisiéramos modificar el cuestionario, tendríamos que ir a crear formularios, entrar en formularios PDF y borrar los documentos. Entonces, podríamos otra vez editar las preguntas que quisiéramos en el cuestionario de este grupo, es decir, en la sección de preguntas grupales, y al entrar otra vez en crear formularios PDF, se volverían a generar unos formularios nuevos. Es decir, que cuando tengamos los formularios generados no podemos editar las preguntas, hay que borrar el formulario. Y siempre que terminemos de editar las preguntas, al entrar en formularios PDF se crearán esos nuevos formularios. Vamos a ver entonces qué contienen estos 3 formularios. Hacemos clic sobre el primer formulario, formulario de pregunta para el grupo A, y al abrirlo vemos que el documento PDF tiene 2 páginas. En la primera página tiene un campo que es un nombre, el ID number y la firma. Estos datos los tiene que rellenar el alumno cuando realice este cuestionario. Y en la segunda página aparecen efectivamente las preguntas que nosotros hemos definido en este cuestionario. Entonces este sería el documento que tenemos que entregar al alumno para que ponga sus datos y sepa cuáles son las preguntas del cuestionario. El segundo formulario es el formulario de respuesta para el grupo A. Al abrirlo vemos que de nuevo el alumno en este formulario, que también le daremos porque es aquí donde va a apuntar sus respuestas, tiene que escribir su nombre, sus apellidos y su firma. Y el ID number, que también aparecía en el otro formulario, tiene que ponerlo aquí y lo tiene que rellenar de la siguiente forma. El ID number es un elemento que tiene, como podemos ver aquí, 7 números y por cada columna de cada número tiene que elegir el dígito correspondiente. Es decir, si en la primera columna el número fuera un 0, tendría que marcar una X aquí en el 0. Si el segundo fuera un 3, tendría que marcar la X así. Y así hasta completar el ID number. Un poco más adelante explicaremos cómo se gestiona o cómo cada alumno gestiona su ID number. Y luego ya en este documento PDF la parte más importante es el casillero donde los alumnos van a marcar las respuestas correctas, que tienen que marcarlas aquí. Entonces ya con estos 2 documentos los alumnos van a tener un listado de preguntas y van a tener un documento en papel donde ellos pueden marcar cuáles son las respuestas correctas en referencia al otro documento que tiene las preguntas. En este texto de aquí se le explica al alumno cómo debe marcar correctamente estos casilleros y esto es importante porque después estos documentos serán escaneados por el profesor y se subirán a la plataforma. Si no están bien rellenos, si no se cumple con estas normas que se explican aquí, el escaneo será erróneo y posiblemente haya que corregirlo a mano. Vamos a ver entonces el tercer documento, que sería el formulario de corrección para el grupo A.
Y este es un documento en el que simplemente se indica cuáles son las respuestas correctas a cada pregunta. Este es un documento que imprimirá el profesor y ya dependiendo de la naturaleza que tenga el cuestionario que estamos elaborando, este documento se lo ofreceremos a los alumnos o no, ¿vale? Eso ya es decisión del profesor según sea el tipo de cuestionario que está haciendo. Si es de examen, si no es de examen, si es de autoevaluación, dependerá de eso. En este punto ya tenemos creados los cuestionarios y los formularios y ahora lo que tenemos que hacer es gestionar los participantes que van a utilizar ese cuestionario. Los participantes los vamos a agrupar por listas. Eso lo hago aquí en añadir lista, matemáticas turno de tarde, por ejemplo. Le doy a enviar y ya tengo la lista creada. Puedo editarla y puedo borrarla aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es asociarle participantes a esa lista. Eso lo hago desde editar participantes. Selecciono la lista que quiero, en este caso solo tengo una, y selecciono los alumnos de los que hay dentro de este curso, que en este caso hay solo 3, y le doy a agregar a los que quiero agregar. En este momento ya tendría matemáticas turno de tarde, que es un listado con 3 participantes. En la siguiente pestaña, asistencias, vamos a ver cómo podríamos realizar la gestión de pasar lista en clase. Esto es opcional y el profesor puede hacerlo o no hacerlo dependiendo de su conveniencia. Yo normalmente iré a clase, pasaré lista y anotaré como profesor en un papel qué alumnos han ido. Y después esa anotación tengo que pasarla aquí. En este caso es fácil porque hay 3 alumnos, pero si fuera una clase de 50 o de 100 alumnos, tendría que pasar el papel a mano tachando cada alumno en la lista y luego lo tendría que hacer aquí. Entonces, esto lo podemos hacer de dos maneras. Una es marcando los usuarios que queremos y diciéndoles que los marque como presentes, y la otra es más automática. Me iría a formularios PDF, donde se ha creado un formulario en PDF con el listado de participantes y lo puedo consultar aquí. En cualquier momento, si modifico la lista de participantes, tendría que darle a eliminar y actualizar formularios PDF. Entonces ahora cuando lo abra se va a entender para qué sirve esto. Abrimos el documento. Y efectivamente aquí tenemos una enumeración de alumnos que están en este listado. En este caso, insisto, hay 3, pero si hubiera 100, pues tendríamos que repasar esta lista en clase, anotar quién ha venido y después hacerlo otra vez en la plataforma. Entonces será más sencillo que imprimamos este documento, lo rellenemos con las X los alumnos que hayan venido, lo escaneemos y lo subamos al campo virtual. Y así se hace de manera más sencilla. Y así nos ahorramos un paso. Entonces ahora estaremos en la situación de que hemos ido a clase, hemos repartido los cuestionarios a los alumnos y yo he pasado lista utilizando o ayudándome para ello de este PDF que ya hemos visto cuál es su contenido. Entonces yo, una vez he rellenado este PDF, lo escaneo. Lo intentaré escanear con la mejor calidad posible porque después cuando lo suba aquí, a través de cargar y corregir, si no tiene buena calidad no se va a realizar bien el reconocimiento de cada casilla. Entonces este es el documento que tengo escaneado y aparece el documento original PDF con el listado de alumnos y aparte cada alumno tiene su X marcada si es que ha asistido a la clase. En este caso yo no he marcado la casilla, o sea, no he marcado la X con un lápiz, sino que lo he hecho aquí directamente en el ordenador, pero el proceso real sería ir a clase, imprimirlo y con un bolígrafo marcar aquí la X de manera correcta, ¿vale? Yo tendría que ir a archivo. Y ahora este archivo, que es un archivo PNG, es un archivo de imagen que procede de un escaneo, lo tengo que cargar. Y lo cargaría aquí. Tendría que hacerlo desde este control de aquí, a través de seleccionar archivo o arrastrando directamente aquí el archivo, que es lo que voy a hacer. Lo tengo aquí, entonces lo seleccionaría y lo arrastraría aquí. Y le daría a importar. Y ahora si me voy a asistencias, automáticamente me aparece en esta columna todos los alumnos que han estado presentes. Vuelvo a insistir que en este caso hay 3 alumnos, pero si tuviéramos 100 o 200, este proceso nos ahorra un paso que es marcar aquí cada alumno a través del listado que nosotros hemos realizado a mano. Es muy importante que el escaneo se haga en condiciones. Podemos intentar hacerlo con un móvil y puede que quede bien, pero como queda realmente bien es hacerlo con un escáner. Y el proceso igual parece un poco complejo, pero se ahorra trabajo. Es más sencillo escanear un listado largo y subir el archivo de imagen aquí que hacerlo a mano. Pues bien,
Pues bien, ya con esto tendremos un primer control de registrar qué alumnos han asistido a clase de nuestro listado. Y el siguiente paso sería hacer un proceso parecido, pero con los cuestionarios que los alumnos nos devuelven en papel. Antes de continuar, vamos a explicar una cosa que mencionamos antes, que era el ID number. Todos los alumnos que tengamos en el listado van a tener un identificador único que podemos consultar en este listado y que también está en el PDF listado de alumnos que hemos estado viendo ahora. Lo tenemos aquí, ¿vale? Para cada alumno hay un identificador. Y ese identificador es el que los alumnos tienen que poner en su hoja de respuestas. Si vemos los documentos PDF, vemos aquí el listado de alumnos y efectivamente vemos que para cada alumno hay un identificador numérico. Y es ese identificador numérico el que el alumno tiene que poner en su hoja de respuestas utilizando para ello esta rejilla. Entonces, tenemos que asegurarnos que cada alumno sepa cuál es su ID. Y eso lo podemos hacer bien dándole a los alumnos esta lista o bien comunicándole a cada alumno como estimemos oportuno cuál es su número de ID. Y ellos ya lo sabrían para poder completar su hoja, ya que este número ID es el que la aplicación va a reconocer para asociar las respuestas que este alumno dé con él mismo dentro de la aplicación, ¿vale? Cuesta más trabajo explicarlo que lo que es. Básicamente cada alumno tiene un ID y ese ID es el que tiene que poner aquí. Y nosotros como profesores tenemos que hacer que el alumno sepa su ID. Vamos a seguir ahora con el proceso que estábamos llevando antes y ahora nos encontraremos en la situación que los alumnos ya han contestado sus formularios, me han devuelto a mí como profesor los formularios por escrito y yo los he escaneado. Entonces, como tengo 3 alumnos y los 3 me han devuelto el cuestionario realizado, he realizado 3 escaneos que los vamos a ver ahora, que están aquí, estos 3 archivos, y si abrimos cualquiera de ellos, vamos a ver que efectivamente está puesto el ID number correctamente y las respuestas están también marcadas aquí. En esta prueba faltaría el nombre y el apellido y la firma, pero como lo estamos haciendo para el vídeo no lo hemos completado. Y realmente este documento lo hemos completado aquí en el ordenador. El proceso real sería imprimir esto, que el alumno lo rellenara con bolígrafo y escanearlo, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho un poco más rápido por comodidad. Entonces tendremos estos 3 archivos y estos 3 archivos ahora habría que subirlos aquí, a la página web del campus virtual en la sección de resultados. Y aquí tendremos que irnos a cargar, corregir. Y aquí abajo tenemos este control o selector de archivos donde tenemos que subir esos ficheros. Lo que pasa es que lo podemos subir comprimidos en un paquete zip. Aquí tenemos el paquete zip ya hecho con los 3 archivos dentro y lo podemos coger y arrastrarlo aquí. Una vez que lo hemos arrastrado, hacemos clic en importar. El archivo se ha subido y nos dice que se han agregado 3 formularios de respuesta a la cola de evaluación. Se enviará un correo electrónico a su dirección después de que los datos hayan sido procesados. Le damos a continuar. Y ahora hay que esperar un poco, porque estos formularios no se revisan automáticamente, sino que se ponen en una cola y cuando llega el momento de ejecutar esa cola, se tramitan. Eso no tarda mucho, ¿vale? Pero no es inmediato, así que esperamos un par de minutos, un ratito, y dentro de un rato ya tendremos esos resultados. Entonces, bueno, hemos dejado pasar unos minutos y si ahora hacemos clic en visión general, vamos a ver que efectivamente la corrección automática se ha realizado con éxito y aquí tenemos la nota que ha sacado cada uno de los alumnos. Como hemos rellenado el test un poco al voleo, las notas son pues un 20%, un 0 y un 20%. Pero se ha marcado que estos alumnos efectivamente han realizado el cuestionario y que su corrección automática se ha registrado. Si nos fuéramos a participantes y asistencias, vamos a ver que la columna que antes aparecía en rojo, como no marcada, ahora aparece como marcada. Es decir, ese reconocimiento automático de los cuestionarios hace que se marque aquí como tentativa de cada alumno. O sea, quede registrado su presencia en el sitio físico donde se han repartido los cuestionarios y también queda registrado en este listado que han realizado el cuestionario y que nosotros lo hemos registrado. Lo último que nos quedaría por ver sería las estadísticas y tenemos 3 secciones: visión general, análisis de preguntas y preguntas y respuestas. En el caso que hubiéramos añadido más escaneos, más archivos de escaneo, tendríamos que darle a recalcular para que se recalculara la estadística. Y aquí en visión general pues tenemos una serie de datos que ya les serán más útiles o no a cada uno según la necesidad.
Y en análisis de preguntas pasa lo mismo. Hay un desglose de las preguntas con una serie de datos estadísticos que nos serán de mayor utilidad o menos. Aquí también podemos hacer el recálculo y en preguntas y respuestas ocurre lo mismo. Tenemos una serie de datos estadísticos que tendrán su valor dependiendo si lo necesitamos o no. Bueno, pues este es el proceso completo de trabajar con este tipo de cuestionarios. Es un proceso un poco farragoso, pero también es verdad que si tenemos un volumen de alumnos grande nos puede ahorrar bastante trabajo y nos ofrece la posibilidad de que los exámenes o cuestionarios se puedan hacer en papel, lo cual complementa el resto de mecanismos de evaluación que tenemos disponibles dentro de un curso del campus virtual. El proceso ya lo sabéis, simplemente hay que crear el cuestionario, después hay que crear o descargarse los formularios, después hay que crear listados de participantes, ofrecerles a los alumnos esos formularios, esos cuestionarios, para que los rellenen, también facilitarle a cada alumno su número de identificación, si no después no se puede registrar su participación, y después volver a hacernos con los cuestionarios rellenados por los alumnos, escanearlos y ya tendremos acceso a los resultados. Bueno, pues nada más, esta es la forma de trabajar con estos cuestionarios. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.